cuando termine. Ya, solo salgo ya. Sí, no, solo me avisa. Ah, bueno, yo lo llamo. Tengo una chateada, ¿dónde viene? Ok, yo lo llamo. Entonces, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy en tamoeba histolítica. Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto entonces parasitología en general el concepto el miércoles pasado. Miramos de que vamos a comenzar con eso. Parasitología son aquellos tipos de microorganismos que viven de un huésped, en este caso serían nosotros, de las células nuestras, de nosotros, de nuestro entorno, de nuestro interior. Esos microorganismos, precisamente por eso se le llaman parásitos, porque ellos viven de todo lo que nosotros producimos. Además de eso, pueden dividirse en dos grandes ramas, que serían una la protozoo y la otra es la Helminthon. Dentro de los protozoos decimos de que estos tienen algunas características que son parecidas a los Helminthon, pero hay una característica específica que los va a diferenciar de esto. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería? Díganme uno de ustedes, ¿cuál sería esa característica principal? Quiero saber si más o menos retuvieron algo. ¿Alguna característica? La característica principal entre las diferencias, la característica o la diferencia principal entre los protozoos y los Helminthon, ¿cuál sería? Díganme. ¿Cuál sería? Bueno, entonces voy a comenzar pasando lista para yo enumerar quién va a decir. A ver, comience el primero a decirme su nombre. Sí, dígame. ¿Quién está presente? Eliezer. ¿Me están escuchando? ¿Quién está presente? Díganme los nombres para pasar lista. Ok, Vilma. Me voy a anotar la fecha de hoy, entonces hoy es 24. Vamos a ver entonces quién vino, quién está presente en la clase. Vilma. ¿Quién más? María, ok. ¿Otro? Sí. ¿Otro? ¿Perdón? Elford. ¿Otro? ¿Pedro? ¿No está Pedro? ¿Heidi? ¿Heidi? ¿No está Heidi? ¿Javier? ¿Quién es yo? Ok, Eliezer. Ok. Javier. Entonces falta Javier, falta Pedro y falta Heidi. Ok. Entonces de lo que está aquí, característica principal que va a diferenciar a los protozoos de los Helminthon, ¿cuáles eran? Vamos, Vilma.
Mm. Vamos, dígame, Belfort. Belfort. Entonces no leyó la clase pasada. Pero si yo acabo de revisar plataforma y ahí está. Acabo de revisar la plataforma y ahí están. A ver, entonces Belfort no sabe. Vamos a Eliezer. Eliezer. Sí, lo oigo. Ujú. Hay una característica principal que los va a diferenciar y es esa la característica que yo necesito. Correcto, correcto. Esa es la característica principal que los va a diferenciar. ¿Cuáles tienen flagelo y cuáles no tienen flagelo y para qué sirven esto? ¿Quién habla? Ok. Entonces, cuando yo les hable de característica principal, la característica principal entre los Hamilton la característica principal entre los Hamilton discúlpenme. Estoy en clase, ¿qué pasó? Te mandé un chat. Pero no avise a esa gente. ¿Y cómo hacen? Sí, vale como $100 y pico, igual que el del Ministerio del Trabajo. Eso dilata 90 días, no sé si nos sirvió o no, no sé si vos te vas a movilizar en ese tiempo para ir a ver las empresas. Porque para eso, ese es lo que se pretende, ¿no? Que vayas a ver a las empresas. Entonces, esa carta de apertura es solo válida por 90 días, después te van a habilitar por 5 años. No sé, porque ¿cómo vas a hacer con el dinero ahí ahorita? Sí, no, el problema, yo lo puedo conseguir hoy, pero el problema es de que ¿cómo vas a hacer si yo estoy hasta aquí y vos estás hasta allá? Yo estoy dando clases, yo salgo de aquí hasta como a las 4:30. Dale, pues me avisa. Ok, dale. Me escribí, sí, dale. Entonces le decía que cuando yo les pregunte de características principales, sería que la característica principal entre los Hamilton y los
y los protozoos sería la movilidad de ellos. Uno de ellos es capaz de moverse porque tiene este flagelo y el otro no tiene. O tiene cilios y el otro no tiene cilios. Los cilios son unos pequeños pelitos que también le ayudan a ese movimiento. Esa sería la característica principal entre los dos ellos. Entonces, una vez eso, dentro de los protozoos, tenemos diferentes tipos de parásitos que son los que nosotros hoy vamos a ir viendo, a partir de hoy vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, en la clase anterior yo creo que miramos Chilomasti, sí, yo creo que miramos algunos parásitos, no me acuerdo, creo que fueron los enterobios vermiculares, miramos las Chilomasti, a ver, confírmenme. Confirmen. Ok, entonces dentro de los protozoos existe una gran gama de parásitos, unas que son más peligrosas que otras. Nosotros ya miramos lo que es el Chilomasti, miramos los enterobios vermiculares. Hoy vamos a ver lo que son las entamebas histolíticas. Les voy a solicitar algo sumamente importante. Óiganme, ustedes tienen que buscar cómo leer. Yo ya les he dicho esto ya es bastante dificultoso porque nosotros no tenemos clases presenciales y yo considero de que no es lo mismo estar recibiendo clase a través de un monitor que recibir clase presencial. Las dificultades no permiten que nosotros estemos frente a frente, pero yo creo de que ustedes tienen que revisar plataformas y tienen que estudiar. Ustedes no estudian ni en clases presenciales, ni en clases de plataforma, ni en ninguna cosa. Y eso está bastante mal. Ustedes van a ser médicos y si ustedes no estudian y solo quieren que les den las notas, entonces no hacemos nada. Después ustedes se enojan y comienzan a decir cosas por el celular. No hablo de precisamente del grupo de ustedes. Pero cuando eso ocurre, cuando ustedes tienen mala nota, comienzan a quejarse. Pero es que la verdad es de que ustedes no leen. O sea, hay una forma sumamente fácil de hacer esto. Y es que ustedes lean. Ya tienen ahí todo el contenido. Ya solo falta que ustedes lean y nada más. Y si ustedes, yo sé que ustedes no son microbiólogos y no van a ver esto a través de un microscopio, pero la importancia, la sintomatología, como se llama cada uno, ustedes lo tienen que dominar. El tratamiento lo tienen que dominar porque ustedes son médicos y cuando el bioanalista le diga que es una entameba histolítica, ustedes tienen que saber cuál es la sintomatología de esta, cómo se diagnostica y qué es lo que le van a dar al paciente de tomar. Pero si ustedes no leen, no hacemos nada. No hacemos nada y entonces, francamente, pues de que ustedes no quieren asumir la responsabilidad que les toca. Yo estoy haciendo todo de mi parte. Si ustedes creen que yo no estoy explicándole bien, yo estoy aquí para solucionarles a ustedes. Pero si ustedes no ponen de su parte, no hacemos nada, definitivamente. Entonces, por favor, yo necesito que por favor lean. Si ustedes no me entienden, vuelvo y repito, díganme y yo les vuelvo a explicar, no importa cuántas veces sea necesario, pero que esa no sea la justificación para que ustedes me digan que no saben nada, que es que no me entienden. Yo creo que yo trato de explicar muy bien para que ustedes entiendan muy bien, y ustedes son personas que no tienen ninguna deficiencia. Lo único deficiente de ustedes pues es que no leen. Y las clases son presenciales y yo tengo claro de que hay problemas porque algunos no tienen internet, eso incluye bastante, pero
pero es importante que por favor lean. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces. Entameba histolítica, ahí tienen ustedes una de las tantas formas de él en su enquistamiento. Esto se ve a través de un microscopio y se puede perfectamente el microbiólogo tiene que conocer las características principales. El microbiólogo tiene que conocer las características principales de todos estos tipos de huevos o quistes para que él pueda mañana en un futuro dar un diagnóstico exacto. No se puede confundir entre una Entamoeba histolítica y una Entamoeba coli. Él tiene que conocer, vuelvo y repito, las características principales del quiste de él, porque es la única forma de que sale al exterior en forma de huevo. O es la que sobrevive a los diferentes tipos de dificultades que hay en el exterior del organismo. Entonces, el microbiólogo tiene exactamente que saber cuáles son esas características. Generalidades, ahí lo tienen, es un protozoo parasitario, anaerobio, que significa que no necesita aire así fuerte, con forma de ameboide. Su nombre lo indica dentro del género de la Entamoeba. Es patógeno para el ser humano, o sea que trae bastantes dificultades y muy peligrosa para el ser humano y para los caninos. Ahí escribí mal. Causando amebiasis, incluyendo colitis, provoca acceso hepático. La infección por este tipo de parásito puede desarrollarse de forma asintomática al inicio. Al inicio, usted lo ingirió a través de una mala higiene, etcétera, y no va a haber sintomatología, Puede producir algunas enfermedades ya mencionadas en otras ocasiones que son parecidas a cualquier otro tipo de parásito que ustedes hayan adquirido, ya vamos a ver eso. La mayoría de estas infecciones son asintomáticas, pero eso ocurre al inicio de que nosotros ingerimos al huevo. Son asintomáticas porque él tiene que llegar a un proceso para comenzar a desarrollarse, y una vez de que él se multiplique en nuestro organismo es cuando él comienza ya la sintomatología. Pero al principio, como está en forma de quiste o de huevo, va a pasar algunas semanas o algunos 8 días para adelante de que no va a haber sintomatología, hasta que el huevo ese revienta, tiene más hembra, y esa hembra vuelven a poner otro huevo y nosotros estamos ya con unos parásitos suficientes para comenzar la sintomatología. La mayoría de las infecciones que se producen son asintomáticas por eso mismo, pero cuando se producen infecciones invasivas, o sea, cuando ya el parásito se ha desarrollado de tal forma, estas conllevan consecuencias muy graves para el huésped, sumamente grave diría yo. Por ejemplo, puede haber una colitis amébica, es una de las principales causas de las diarreas del mundo, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Yo creo que ustedes esta parte ya la manejan porque en vía de desarrollo, y se clasifican en un top hasta de 15 de las causas de la diarrea durante los primeros años de vida. Las diarreas son, cuando ya está sumamente proliferado, son bastante frecuentes, son una diarrea con un mal olor tremendo, y los dolores son sumamente fuertes debido a que el parásito está ahí en movimiento y está produciendo bastantes gases, y esto viene a inflamar a nuestros intestinos. Este patógeno también puede causar infecciones extraintestinales, mayormente accesos hepáticos, que provocarán complicaciones mucho más graves que pueden incluso llevar a la muerte. Una vez que llegaron al hígado, usted comienzan unos dolores en el hígado, y pueden subir algunas de las enzimas hepáticas, como son la TGO y la TGP, la transaminasa. Yo creo que ustedes ya esa parte le estudiaron, las transaminasas.
pueden subir en este caso, y entonces al paciente, además de mandarle a hacer un examen general de heces, también le mandan a hacer algunas pruebas hepáticas si la sintomatología es sumamente fuerte. Provocarán complicaciones mucho más graves que incluso pueden llevar a la muerte. Por esas razones y por su facilidad de diseminación y contagio, es clasificado dentro de las categorías B de patógenos, en prioridad de la biodefensa por National Institute of Allergy e Infección. Ahí la tienen las siglas entre paréntesis. Fácil de contagiarse, ¿por qué? Porque en los países subdesarrollados como nosotros, como es el nuestro, pues la gente del campo, por ejemplo, está acostumbrada a defecar al aire libre. Muchas de las personas, por falta por falta de conocimiento, no conocen que tienen que lavarse las manos, cuáles son las consecuencias de no lavarse las manos. Muchas personas no tienen aguas en sus casas, otras personas lo hacen por pereza, una serie de factores que vienen a influir para que se propague rápidamente. Hoy en día, como tenemos un virus que está azotando al pueblo, entonces muchas de las personas posiblemente van a contagiarse menos de este tipo de parásitos, pero no van a dejarlo de hacer en su gran mayoría, porque muchos de nosotros seguimos comiendo en las calles y eso no sabemos cómo son preparados los alimentos y cómo va a venir a afectarnos a la salud. La entamebitis lítica se puede distinguir en varias formas o fases de desarrollo. En este pez se presenta varias etapas. Ella tiene varias etapas en ese ciclo de vida. Y aquí le vamos a mencionar algunas. Los trofozoitos, por ejemplo, es la forma más activa de la que tiene el parásito. Se mueve, la especie es móvil. Se caracteriza por tener un núcleo, ya el núcleo ustedes ya lo miraron, con una concentración cromática puntiforme y generalmente concéntrica llamada cariosoma central, así como la formación de una cromatina, esa es una coloración azulada en la parte periferia del núcleo. Ahí tienen ustedes la forma magna y les explico cuál es la forma magna del trofozoito. Es muy patógena, es una de las más patógenas, causante de la disentería, y mide alrededor de 20 a 30 de longitud e ingiere glóbulos rojos. Ella se alimenta específicamente de este tipo de células. Vive en los tejidos del intestino y está rodeada por una emisión notable de pseudópodos que le permite movilizarse continuamente. La presencia de pseudópodos es una de las maneras de distinguirla. Totalmente que sí, al principio de la clase nosotros hablamos eso. La entamebitis lítica es otra especie común en el hombre. En segundo lugar nosotros tenemos la Entamoeba coli, que la vamos a ver en la próxima clase, creo que es la clase del viernes, que carece de pseudópodos. Ahí tienen ustedes una de las características principales que va a venir a hacer la diferencia entre la Entamoeba coli y la Entamoeba histolítica. Ahí tienen otra forma, que es la forma minuta. Es también un trofozoito no patógeno, de forma natural de la Entamoeba lítica, y mide de 10 a 20 de longitud y no ingiere glóbulos rojos. Entonces, le estoy hablando de las características principales que va a diferenciar a la Entamoeba lítica en la forma magna. Va a diferenciar a la histolítica entre la ameba coli, y es que no poseen pseudópodos. Están dentro de esa etapa, sí. Las dos son de etapa magna. Ahora nos pasamos a la siguiente etapa, que es la forma minuta, y los trofozoitos va a medir, desde ahí comienza una de las características, de 10 a 20 de longitud. No ingiere glóbulos blancos, la característica principal que va a diferenciarla a la Entamoeba histolítica en su forma magna y su forma minuta. Esta no ingiere glóbulos blancos. La forma magna sí se alimenta, sí ingiere glóbulos rojos. Esta no va a ingerir glóbulos rojos en forma minuta. Es la misma, estamos hablando del mismo trofozoito y de la misma Entamoeba histolítica. En su forma magna, ella va a ingerir glóbulos rojos. En su forma minuta, no va a ingerir glóbulos rojos.
Vive en la luz intestinal como comensal y tiene pseudópodos, aunque más cortos y delgados en su forma magna. ¿Vamos entendiéndonos hasta ahí o hay algo que ustedes quieren que yo haga algún tipo de explicación? Es una forma de diarrea, es una enfermedad, es una sintomatología que provoca al paciente diarrea continua, náusea y algunas veces vómito. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí entonces? Ok, pasamos, morfología, continuamos. El quiste tiene forma infectante. Contiene de 1 a 4 núcleos. Estamos hablando ya de su forma quística. Cuando hablamos de forma quística es como un huevo. Entonces, forma infectante. Contiene de 1 a 4 núcleos. Ahí es donde el microbiólogo va a entrar a jugar un papel sumamente importante. Porque la diferencia entre la Entamoeba coli y la Entamoeba histolytica son precisamente sus núcleos en forma quística. Contiene de 1 a 4 núcleos dependiendo de la madurez del quiste, porque algunas veces cuando el quiste no está tan bien desarrollado van a observarse de 3 núcleos, o a veces, sí, de 3 es lo mínimo creo, o 2 vaya. Son de forma rondeada y circular. Esa es una de las características que el microbiólogo debe de conocer, porque hay algunos quistes que no tienen esa redondez. Son redondas y son circulares. Refringente con una membrana claramente demarcada, o sea, de que se va a ver exacto a través del microscopio esa ruedita, esa ruedita que es una circunferencia, y van a ver ellos los 4 núcleos. Esa es la histolítica. El otro va a tener creo que hasta 8 núcleos, la coli. El citoplasma se puede ver con frecuencia de 1 a 3 inclusiones de glucógeno oscuro llamados cuerpos cromatidales. Metaquiste tiene la misma característica que los quistes, o sea, es redondo igual, tiene forma de circunferencia, es circular y es redonda y tiene sus núcleos, por derivarse de esto durante el proceso de desenquistamiento en la luz del colon proximal. Son los metaquistes los que darán origen a los trofozoitos, por lo que tienen una membrana más irregular y delgada que un quiste. O sea, a esa sería ya su forma última. Metaquiste es su forma última, donde ya el animalillo va a reventar y salir al ambiente intestinal. Esa forma vegetativa activada que se alimenta generalmente por fagocitosis se reproduce a diferencia del quiste, que es la forma vegetativa infectante y resistente en el ciclo de vida. Los microorganismos protozoarios, por ejemplo, los trofozoitos del género Plasmodium, que es el responsable, ustedes ya, yo creo que me entregaron un trabajo de eso, es responsable de la malaria o el paludismo. Invaden todo lo que es los glóbulos rojos. El Plasmodium es uno de los parásitos más peligrosos existentes. Invaden todo lo que es los glóbulos rojos y se alimentan de las proteínas que estos contienen. Por eso el paciente entra en un estado sumamente delicado, porque ustedes saben que una vez que el glóbulo rojo está acabado, pues nosotros también, pues porque él es el encargado de llevar la oxigenación al cerebro y llevar las proteínas y las vitaminas a todas partes de nuestro cuerpo. En algunas especies los trofozoitos no enquistan. En algunas especies ellos no ponen ese tipo de huevo. Por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, la Entamoeba fragilis, la Pentatrichomona hominis, las trichomonas, de modo que el trofozoito es la única forma de vida del parásito. El trofozoito tiene 2 núcleos en sus ciliados. Ahí comienzan las características principales de los trofozoitos en este tipo de parásitos que no se enquistan.
Espérenme que me perdí. Ah, ya. Aquí sigo. Ahí era concepto, le puse concepto. Trofozoito, luego corrijo eso. Tienen una cromatina, que es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo. Una cromatina, o sea, una coloración. Es la que se presenta en el ADN en el núcleo, es la sustancia de la base de los cromosomas eucariotas, que corresponden a la asociación del ADN y ARN. Estamos hablando ya de la parte genética de este, y las proteínas que se encuentran en el núcleo interfásico de la célula eucariota y que constituyen el genoma de dichas células. Las proteínas son de dos tipos. Ahí tienen otra de las características principales. Son de dos tipos y tenemos las histonas y las proteínas no histónicas. Los pseudópodos, podemos decir que los pseudópodos es una prolongación del citoplasma de algunos organismos unicelulares tales como la ameba, que utilizan para alimentarse y desplazarse. Esas son las funciones principales de los pseudópodos. Ellos lo utilizan para alimentarse y desplazarse. Los pseudópodos se extienden y se contraen mediante el ensamblado reversible de subunidades de actina en microfilamentos. Actina es una sustancia, una enzima que ellos emanan que ayuda a que ellos se alimenten correctamente. Cuando los filamentos se extienden cerca de la superficie de la célula, ellas se empujan a través de esa membrana, plasmática y producen un embultamiento. Por favor, imagínenselo, llévenlo a su cerebro. Ellas se empujan a la membrana plasmática, producen un embultamiento en el rellenado por el citoplasma. Los filamentos de esa actina se contraen por interacción con las moléculas de la miosina, que es otra sustancia, otra enzima, lo que provoca una invaginación de la membrana plasmática, o sea, va a venir a multiplicarse en la membrana plasmática, y una depresión en el citoplasma. El citoplasma va a reducirse. El comensalismo, que es el concepto de comensalismo, es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. El término proviene del latín comensal, que significa compartiendo la mesa. Originalmente fue usado para describir algún tipo de comida o desecho por parte de un segundo animal, como las especies carroñeras que se encuentran en las sabanas, que siguen a los animales cazadores y depredadores. Igual esa función, por eso es que ellos se comparan con eso, porque ustedes saben que estos animales carroñeros viven de las otras especies. Entonces, el comensalismo es una forma de interacción biológica entre estos que intervienen en beneficio de ellos mismos, intervienen en que ellos se puedan beneficiar totalmente. Y estos animales carroñeros se encuentran en la sabana y van detrás de los otros animales para cazarlos y vivir de ellos. Vamos a ver el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. No es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloidales abundantes en el hígado y en menor cantidad en el músculo. Estructura del glucógeno. Su estructura se parece a la de una amilopectina de almidón, aunque es mucho más ramificada. Está formada por varias cadenas que contienen de 12 a 18 unidades de glucosa, unidas por enlace de glucósido alfa 1 hasta 4. Todo esto que ustedes están viendo allí son una forma de ello de subsistencia. El glucógeno le va a ayudar a ellos a mantener esa energía y que ellos puedan funcionar, moverse y multiplicarse, y así acabar con nuestra salud. Uno de los extremos de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace de alfa 1 hasta 6, tal y como sucede en la
amilopectina. Discúlpenme un momento, voy a regresarme a una para ver qué. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Vamos a ver entonces, la entamebiolítica, la fisiología de ella. Se alimenta de bolo alimentario. Bolo alimentario, yo creo que después sale ahí el significado. Déjenme buscarlo, pero de todos modos, pues yo se lo puedo explicar. Un bolo alimentario, por ejemplo, es el que nosotros formamos una vez que masticamos los alimentos y esto es con nuestra saliva forman un tipo de pelotita alimentaria que solo a través de esa saliva y ese masticamiento va a poder pasar al estómago. Entonces, la entamebiolítica se alimenta del bolo alimentario. Bacterias intestinales, también se alimenta de bacterias intestinales, líquidos intracelulares de las células que destruyen. Las células están compuestas por algunos líquidos y ellos se alimentan de estos líquidos, de esas células que precisamente por eso la destruyen. Y además, a veces fagocitan los eritrocitos. ¿Qué significa fagocitar? Ellos se tragan al eritrocito. Por eso es que decimos de que en la primera fase ellos se van a alimentar de los eritrocitos. Tienen proteínas membrales capaces de formar poros en las membranas de la célula humana, haciendo de que esta forma de poro venga a destruir más rápido lo que son las células, destruyéndolas por choque osmótico y adhesina que le permiten fijarse a la célula de la mucosa, de modo que no sean arrastradas por la diarrea. Ellos lo que hacen es asegurarse de agarrar esta proteína para poder seguir viviendo y que estas no sean arrojadas por la diarrea para ellas entonces alimentarse correctamente. Además producen algunas enzimas proteasas de cestina, que también es otra enzima que degradan al medio extracelular humano, permitiéndole invadir otros órganos. En microbiología se le llama adhesina, ahí tienen ustedes el significado, a los múltiples factores que producen las bacterias para adherirse efectivamente a sus hospedadores. Entonces ellos se alimentan de esa adhesina de la bacteria y así es como la van a neutralizar. La adherencia es inusual, un paso esencial en la patogénesis, producción de enfermedades o infecciones bacteriales, requiriendo para colonizar nuevo hospedante. Por ejemplo, ahí tienen ustedes un ejemplo, la Haemophilus influenzae expresa la adhesina GAP, OAP y PILIP, hemaglutinantes. Esas son unas formas de hemocina. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahí tienen al trofozoito, las características principales de su tamaño sería entre 15 y 60 de longitud o de diámetro. Su cuerpo se encuentra formado por un protoplasma. Estamos hablando directamente del trofozoito. Mide de 15 a 60 de diámetro. Su cuerpo se encuentra formado por un protoplasma, el cual se divide en dos partes. Ese protoplasma se divide en dos arterias. Una sería la ectoplasma, claro e ileano, que se usa para formar los pseudópodos, y el otro sería el endoplasma, que ya estamos hablando de una estructura granular. Cuando hablamos de una estructura granular son como pigmentaciones o unos pequeños cuerpos que ellas producen. Vamos a hablar del quiste. Ya hablamos de la forma de trofozoito, ahora vamos a ver el quiste. El quiste es la forma más resistente y más fácil de multiplicarse. Son los que son arrojados a través de las heces, como le dije. Para él, y eso por una ácida barrera en el estómago, pasa sin sufrir ninguna modificación. O sea, de que nosotros la ingerimos, pasa por el estómago, pasa ileso a través de esa barrera ácida que el estómago tiene, no le pasa absolutamente nada. Ustedes saben que el estómago, el ácido que contiene el estómago es capaz de destruir algunas bacterias y algunos
tipos de parásitos. Pues en este caso, el quiste, como es su huevo, no es el parásito en sí, entonces no le va a pasar absolutamente nada al huevo. Él pasa por el estómago, pasa por ese ácido que tiene el estómago y no va a sufrir ningún daño, ni ninguna modificación. Pasa a través del duodeno y el resto del intestino delgado, donde va a ocurrir un desenquistamiento, o sea, donde él va a reventar ya, el huevo va a reventar, él revienta en el intestino delgado, en el cual la cubierta de la quitina del quiste, que es una sustancia que tiene para proteger a ese quiste, se rompe liberando 4 células, las cuales se dividen inmediatamente originando una forma infectante. Van a salir de ella 4 parásitos y esta va a ser su forma original de infectarse. Estas vuelven a tener más huevos y así sucesivamente hasta que ustedes o nosotros comenzamos a sentir la sintomatología. Ahí tienen ustedes el ciclo de vida, cómo va a ser ingerido. Por favor miren el puntero, sería, ahí tienen sus 4 vacuolas, aquí tienen sus pigmentaciones, es el citoplasma, aquí está en forma quística, él es ingerido a través de nuestra boca, llega, burla a los ácidos del estómago, pasa al intestino, al duodeno, y es aquí donde se revienta y comienza a tener 4 de estas, y así sucesivamente vuelve a tener estas 4, vuelven a tener vuelven a poner otro montón de huevos hasta que el sistema es invadido en la parte del duodeno. Comienzan ustedes o nosotros comenzamos a sentir la sintomatología, que comienza con un dolor de estómago, después una defecación aguada, de aguada pasa a diarreica y en pocos momentos vamos a estar sumamente mal. El hábitat de la entameba histolítica son las paredes y la luz del colon. En especial estas se ubican en el ciego ascendente y en el recto sigmoide, lugar donde por lo general ocurre esta éstasis fecal. Los quistes con 15 de longitud son formas esféricas, como le dije, son resistentes, excretadas con las heces por personas infectadas. Nosotros vamos a se va a propagar a través de la defecación de las personas infectadas, tras ingerir agua o alimentos contaminados. Pasan sin modificación por el ambiente del ácido del estómago, vuelvo y repito, hasta la porción inicial del colon. Llegan al ciego, donde se induce una transformación en la metaquiste, los cuales rápidamente se dividen en 8 trofozoitos, también amebiáticos. Los trofozoitos, ya estamos hablando directamente del parásito, se adhiere fuertemente a la mucosa del colon y multiplicándose. Algunos metaquistes se transforman en forma quística, que no se adhieren a la mucosa y son expelidas en las heces, o sea, son arrojadas a través de las heces. La desintería mediana o mebiasis es la forma de diarrea, es lo que me preguntó uno de ustedes, es la forma de diarrea infecciosa, lleva sangre y lleva muco. Cuando este tipo de diarrea llega al laboratorio clínico y el microbiólogo lo observa, tiene ya una idea de que hay un problema sumamente grave. Es lo que no va a agarrar, pero no va a tomar el líquido en sí, va a agarrar un poco de moco de ese que está tirando el paciente de la S para verlo, porque ahí se van a observar muy bien si hay leucocitos, si esto está formando leucocitos, y allí se va a ver al quiste causado por la entameba histolítica. Además de ello, la ameba puede atacar el hígado, como les dije al inicio de la clase, causando un acceso hepático amebiano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes como médicos muchas veces van a sentir confundidos este tipo de sintomatología, porque precisamente el paciente, cuando hay un problema hepático, va a tener casi la misma sintomatología. Algunos pacientes sienten náuseas cuando tienen solamente un problema hepático, y muchas veces esto va a venir a traer también algunos dolores
y entonces va a tender a confundirse a ustedes. ¿Dónde van ustedes a ver esa diferencia, a desconfundirse? Va a ser donde el paciente les mencione que tiene una diarrea y que está tirando a veces sangre. De todas formas, ustedes como médicos tienen que mandarle al paciente unas pruebas de transaminasa o un perfil hepático para ver hasta qué grado el hígado está causando problemas debido a este tipo de parásito. Además de mandarle una citología fecal. En la citología fecal le van a informar si el paciente tiene eritrocitos, si tiene leucocitos y le van a mencionar el nombre del parásito o del quiste parasitario. Y ustedes ya van a tener una idea de qué es lo que le está causando ese dolor o ese problema hepático al paciente y entonces ya van a poder ustedes prescribir el medicamento. Ahí tienen la epidemiología. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, espérenme un momento. Entonces, vamos a ver, epidemiología. Según la Organización Mundial para la Salud, hay 50 millones de nuevas infecciones por año. 70.000 muertes debido a esto. La mayoría de las personas que mueren por esto son las personas que viven en la parte rural de los países porque tienen menos acceso a la salud. Y donde más hay mayor contaminación, ya les dije el por qué, porque la gente defeca al aire libre, etcétera. Hay excusado, no hay un sistema sanitario no hay un sistema sanitario correcto para que ellos puedan evitar esta propagación. Entonces, la desintería mediática se presenta frecuentemente en países tropicales, aunque también a veces está presente en algunas zonas templadas, pero ya les voy a decir, yo creo que la vez pasada les dije por qué. Muchos de los europeos viajan a estos países subdesarrollados por cosas de trabajo y todo eso, y son adquiridas en formas quísticas en estos países, y cuando ellos vuelven a viajar a su país ya lo llevan consigo. En el África, en el Asia tropical y en América Latina son los 2/3 de la población que presentan este tipo de parásitos intestinales. A pesar de que la mayoría de las infecciones puede ser prácticamente asintomática, en Europa y Estados Unidos el 5% de la población es portadora. La entameba histolítica afecta a los primates también. Los casos de uno de los principales afectados sería el perro y los gatos, que son relativamente raros, pues, pero sí ocurre también este tipo de infección a través de ellos. Por eso es que ustedes que tienen animalitos en su casa, este tipo de animalitos en su casa, tienen que evitar un contacto directo con ellos, porque ellos son transmisores de este parásito. Y recuerden ustedes que el parásito en su etapa inicial es asintomático. Entonces, vamos a ver. Modo de transmisión sería la ruta fecal oral o por contacto sexual anal. Ahí tienen ustedes una importancia sumamente fuerte. Ruta fecal oral, o sea, ustedes quieren alimento, o nosotros, ingerimos alimentos que están contaminados y prácticamente estamos comiendo heces de las personas. Ellas no se recortan la uña, etcétera, preparan los alimentos y ahí va. Por contacto sexual anal, ya ustedes saben eso, ya se los expliqué varias veces. Y otra fuente de infección sería el hombre infectado, enfermo o asintomático y es un portador sano. Como no tiene sintomatología, entonces él no se enferma de ninguna forma, como ocurre con cualquier otra enfermedad viral o parasitaria.
pero él es un transmisor potencial para este tipo de parásitos. El hospedador susceptible, que sería la persona que siente cualquier individuo sano, en especial los niños menores de 2 años y preescolares en condiciones socioeconómicas desfavorables. Los niños son uno de los mayores portadores de este tipo de parásitos porque ellos, como ustedes saben, andan jugando pelota en la calle, etcétera, y se contaminan fácilmente. Las infecciones ocurren por contaminación del agua, de vegetales, de frutas y otros alimentos crudos, mal lavados o mal cocinados con quistes infecciosos provenientes de las heces contaminadas. Yo creo que ahí no hay nada que explicar. Es posible que las moscas también sean unos transmisores número 1 y las cucarachas que transportan el quiste a través de las heces. Ustedes saben que las cucarachas andan en los excusados, se paran en las heces, se paran en las basuras, etcétera. Entonces en sus paticas llevan este tipo de quiste y si se paran en los alimentos y si ellos llegan hasta nuestros alimentos, contaminan nuestros alimentos y si ustedes no lo cocinan bien o son recalentados, corren el riesgo de contaminarse de este parásito, desde la heces hasta los alimentos. La contaminación fecal oral por algunas prácticas sexuales también es una fuente infecciosa importante. Esas personas que dan prácticas sexuales anales, una forma sumamente importante de infección. Los quistes son resistentes, sobreviviendo a varias semanas, pero mueren a alta temperatura o con agua caliente. Una vez de que ellos salieron al exterior, ellos son resistentes, pero solamente van a durar algunas semanas y mueren debido a las altas temperaturas o al agua caliente. La forma parasitaria de eliminación, los trofozoitos mueren con rapidez en el medio ambiente, mientras que los quistes son la forma más resistente ya una vez afuera. Medio de eliminación, las heces de las personas infectadas a través de la puerta de la salida, que sería el ano. Ese sería una de los fuertes contaminantes de este tipo de parásitos. Entonces, ese sería, el medio de eliminación número 1, la heces de la persona infectada a través de la puerta de salida, que sería el ano. La forma parasitaria de infección, los quistes maduros, ingeridos por la vía oral pasiva y mucho más raramente por intimidad sexual entre seres humanos. Pues yo creo que no sería tan raro. Hoy en día se practica mucho este tipo de sexo, según mi experiencia a través de la medicina. Estos últimos años se han estudiado se han hecho algunos estudios, por ejemplo, algunas personas que tienen el virus del papiloma humano, son muy fuertes, porque ya ellos cuando están, voy a hablar ahorita del virus, para hablarles más o menos, darle una explicación de esto. Este virus se aloja en todas las partes genitales y las estadísticas anuncian de que cuando ellos ya han pasado algún tiempo, unos 2 años, ellos ya se forman unas esporaciones en las partes íntimas de los seres humanos y según la experiencia que hemos tenido nosotros, es de que en el ano también aparecen este tipo de verrugas causando el cáncer intestinal. Entonces, esta literatura sí es bastante fuerte, pero hay en algunos casos pues de que, muy beneficiosa para que ustedes comprendan más o menos todo. Yo creo que está muy bien explicada, pero también pues hay unas cosas en las que no vamos a profundizar debido a que tenemos que ser más precavidos, pero nosotros somos personas de la salud y tenemos que manejar también todas estas situaciones. El VPH es una enfermedad, es un virus que va a venir a infectar
todo lo que tiene que ver con los genitales. Y algunos parásitos, estos parásitos también infectan en gran forma los genitales. La vagina, por ejemplo, como les decía la otra vez, las mujeres que defecan y no tienen el método correcto para limpiarse, son arrastradas las heces a la vagina, y esa es una forma muy común de contagiarse de este tipo de parásitos. El hombre lo va a contraer a través de relaciones sexuales anales, a través de una penetración, y una vez de que si él no se lavó bien y esto y el otro, entonces quedan alrededor del glande, y si tiene relaciones con otra mujer, lo va a transmitir a la vagina nuevamente, y si le hacen sexo oral, entonces van a contaminarse también de esto. Estos son algunos factores que van a influir muy fuerte en la propagación de este tipo de parásitos. No solo en este parásito, en todas las enfermedades existentes. Asimismo, la gravedad del padecimiento, como la frecuencia de las complicaciones, son mayores en los trópicos. Ya les decía por qué esto va a venir a influir más en la zona tropical. La mebiasis es común en las zonas rurales, como les decía, y los grupos socioeconómicos más bajos, porque ya les expliqué toda esa parte. Sin embargo, tratándose de cualquier región, este padecimiento es más frecuente en los sitios donde predomina el yacimiento, y pueden alcanzar proporciones epidémicas en orfanatos, debido a que los niños, como les dije, no se lavan bien las manos, en las prisiones porque no tienen las condiciones necesarias para asearse, y en los asilos porque los viejitos, pues ustedes ya saben, de que tienen las mismas dificultades, ya no tienen fuerza ni para limpiarse, y muchas veces se tocan y se llenan las manos de ese, y son una de las fuentes contaminantes existentes para propagar este tipo de parásitos. Y el sistema inmunológico de los ancianos es bastante bajo, y entonces ellos con mayor frecuencia van a adquirir la sintomatología y los puede llevar a la muerte. Seguimos con la epidemiología. Desde un punto de vista epidemiológico, es importante diferenciar entre las etapas de infecciones agudas y crónicas. Esa es un punto bastante que nosotros debemos de manejar muy bien. Entonces, hay que poder diferenciar cuál es la etapa aguda y cuál es la etapa crónica o asintomática, para poder entonces darnos una idea al momento de que tenemos al paciente enfrente. Y como ya les decía yo la vez pasada, ustedes como médico hay unos exámenes de base. Por ejemplo, mandan una biometría hemática completa. Les decía que las células eosinófilas van a aumentar cuando hay una parasitosis. Ya esa le va a dar una idea de que hay una parasitosis. Los glóbulos blancos, cuando hay una parasitosis, no aumentan, pero muchas veces los segmentados van a salir un poco alterados. Ahí tienen ustedes otro factor para poder mandar un examen general de ese. Pero este examen general de ese está dentro de los 3 exámenes básicos en cada una de las atenciones que ustedes hagan. Ahí tienen el examen general de orina, que también pueden ver un tipo de parásito si la mujer, por ejemplo, lo tiene en la vagina, o si el hombre lo tiene incrustados en el pene, lo van a ver también. Ahí tienen el examen general de sangre, que ya les decía, una biometría hemática completa, donde van a ver este tipo de aumentaciones leucocitarias, de las células, sí, leucocitarias en las células, como los eosinófilos y los segmentados. Y luego le van a mandar al paciente a un examen general de heces para confirmar su diagnóstico. La disentería mediana aguda no tiene importancia en lo que se refiere a la transmisión de la enfermedad, ya que los trofozoitos no pueden sobrevivir durante mucho tiempo fuera del huésped. O sea, cuando usted tiene una disentería, cuando ya está el parásito en sí, comienza a eliminarlo a través de la heces, los trofozoitos, pero no van a tener ellos no sobreviven fuerte tiempo fuera, por lo que tanto no son contaminantes en sí. Lo que sí son los quistes. Los sujetos con infecciones crónicas eliminan trofozoitos o quistes en diferentes momentos, en tanto que los pacientes asintomáticos suelen producir solo quistes, los cuales tienen la mayor importancia para transmitir
este padecimiento. O sea, lo que les está diciendo es que los quistes son los que tienen la gran fuerza para padecer de esta sintomatología, así como una resistencia relativa, que aunque se destruye con técnicas de secado, pueden resistir temperaturas muy altas, 55 grados, coloración de adición de yodo al agua potable, en tanto que en muchas regiones las fuentes primarias de infecciones son el agua contaminada. Esas personas en las zonas rurales que tienen pozo muchas veces dejan el recipiente fuera del pozo en el suelo y las personas defecan alrededor del pozo, son arrastradas las heces por la agua y contaminan estos recipientes, y estos recipientes son arrojados a los pozos y por lo tanto contaminan todo el agua que tiene el pozo, y ahí pasa la gente años alimentando, bebiendo esta agua y haciendo su oficio con esta agua y es bastante constante. Por eso es de que los niños mueren con mucha frecuencia, o las personas, los ancianos mueren con mucha frecuencia por este tipo de parásitos. También son las personas que manejan alimentos, son bastante, si no tienen la higiene necesaria, las que preparan ese tipo de ensaladas en la calle. Usted se come la enchilada, pero la enchilada posiblemente fue frita en mucho aceite caliente y mató al quiste. Pero la ensalada, muchas veces la gente, yo no creo que gasten en cloro y no tengan esa costumbre de clorar las ensaladas, por lo tanto ahí va el quiste. El riego nocturno con incremento humano para fertilizar donde cultivan repollo y hortalizas y ese tipo de cosas. Muchas veces en nuestra región, vamos a mencionar las partes que quedan allá a la orilla del lago, son cosechadores de este tipo de verduras y hortalizas, y esa los riegan de agua, o muchas veces para gastar menos, los que son dueños de tierra y hacen este tipo de cultivo, mandan a traer agua y no la compran ahora está regulando más el sistema que tenemos, este tipo de cosas, pero antes se veía con frecuencia de que las pipas iban a agarrar agua del lago y esa la compraban, esta gente la mandaban a traer, esta gente que tenía estas siembras de hortalizas, y contaminaban con heces fecales todo esto. Entonces cuando llegaba a nuestros hogares y no eran bien lavados y no se ponían en cloro, se contaminaban fácilmente. Como les decía, otros serían las moscas, y ya les expliqué ese proceso. Las cucarachas tienen importancia epidemiológica para este tipo de transmisión. Ahí tienen la patogenia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O hay algo que quieran preguntar? ¿Están entendiendo bien o no entienden? ¿Todo bien? Esa parte me preocupa, por eso es que se la pregunto a cada rato. Ok. Vamos a ver de la patogenia. Vamos a hablar de la patogenia. Gran parte del armamento enzimático que se estima que emplean estas amebas, ya saben ustedes, ya mencionamos algunas enzimas de ellas, la antameba histolítica, y probablemente le confiere su modo de acción patogénica, lo que coloca entre los organismos llamados zimodemos. Segundo, estas son sumamente poderosas debido a que esta enzima le da ese poder a ellas. Se piensa que la presencia en el organismo o en la capacidad de uso mayor o menor de dicho armamento enzimático confiere a las diferentes cepas sus características virulentas, siendo las más dañinas las que contienen un mayor número de estos componentes. Obviamente son las más fuertes, son las que le ayudan a resistir, etc. En efecto, el uso de este repertorio enzimático del grupo de zimodemos número 2 es el método más común para diferenciar entre un organismo patógeno y uno no patógeno. Las que contienen estas grandes porciones de enzima lo vuelven poderoso, y esa es la idea principal de este párrafo, que va a venir a darle una mayor potencia, y ahí ustedes van a diferenciar cuál es patógeno de la no patógeno. Bueno, en el caso de los microbiólogos, la antameba histolítica. Algunos de los factores patogénicos principales aumentan la capacidad de causar daño al hospedador. Obviamente, si él está muy fuerte y está muy buenazo, pues entonces
va a provocarnos grandes estragos porque son más difíciles de eliminar. Actividad cologenasa. Los trofozoitos tienen propiedades secretorias bioquímicas con actividad de proteasas que degradan el colágeno como en el tejido hepático, pudiendo ser este uno de los métodos más para la formación de los accesos hepáticos. O sea, el colágeno es el que va a venir a proteger de alguna forma los tejidos hepáticos. Entonces, este tipo de trofozoitos que contienen estas bioquímicas que son activadas por sus proteínas, por las proteasas, van a causar grandes estragos en el hígado, y este va a llegar a provocar accesos hepáticos. Por eso es que ustedes tienen que mandarle las pruebas de la transaminasa o las pruebas hepáticas al paciente. Un perfil hepático sería mejor. Las enzimas proteolíticas, además de cologenasas, se han demostrado la acción de una enzima citotóxica muy parecida a la captecina B, llamada, ahí tienen ustedes sus siglas, implicada en la disolución de la matriz intercelular que mantiene unida a las células mucosas epiteliales. O sea, este tipo de sustancias, las enzimas proteólicas, son tan fuertes que van a venir a dañar a las células mucosas epiteliales, y las células mucosas son las encargadas de proteger a nuestro organismo. Tienen también un efecto destructivo en contra de ciertas células en el cuerpo leucocitario. Ahí tenían ustedes un ejemplo que serían los eritrocitos. Bueno, leucocitario, estamos hablando de los glóbulos blancos directamente. Puede ser entonces que dañen a los segmentados. Sí, los segmentados son los mismos neutrófilos, para los que no conocen. Neutrófilo es una célula que está dentro de los leucocitos, de los glóbulos blancos. Patogenia, continuamos. Las proteínas formadoras de poros, la producción de estas moléculas ocasionan lisis en la célula diana por medio de cambios osmóticos. Sustancias neurohormonales, se le ha culpado de conferir en ciertas cepas la facultad de crear disturbios en el transporte intestinal de electrolitos. Por eso ustedes también, cuando el paciente esté sumamente mal, tienen que mandar una prueba de electrolitos. Los electrolitos están conformados por sodio, potasio, cloro y magnesio. Y esto va a venir a darle una idea hasta qué grado este parásito ha venido a ser peligroso, porque si ya interfirió en el transporte intestinal de los electrolitos, significa de que la dificultad es sumamente potente. La lectina galactosa, ahí tienen ustedes, N-acetilgalactosamina, ahí tienen sus siglas. Está involucrada en el proceso de adhesión de la mucina, que serían otras enzimas. Está también en los eritrocitos, en los neutrófilos, que son células directamente de la sangre, de los glóbulos. Los neutrófilos son de los glóbulos blancos y los eritrocitos son los glóbulos rojos, y bacterias y células epiteliales. Esto involucra esa adhesión de las mucinas. Otras moléculas se han asociado al proceso de adhesión. Los trofozoitos expresan lipofosfoglucano, ahí tienen ustedes entre paréntesis su sigla, en su membrana, y también juegan un papel importante en la adhesión. Cuando hablamos de adhesión, sería adherirse, la palabra viene de la palabra adherirse, o sea, se une, hace la unión, hace su unión a las diferentes células. Recientemente se ha encontrado que la proteína, y la tienen ustedes, que se encuentra sobreexpresada en la entamelitolítica en comparación con otras especies no patógenas del mismo género, es capaz de controlar la patogénesis de este protozoo mediante su interacción con ese tipo de proteínas que ya la habíamos mencionado anteriormente, que controlan la acción de los epitelios. Y recuerden ustedes que los epitelios son sumamente importantes para proteger a la mucosa, tan necesaria para la infección por parte del patógeno. O sea, de que una vez que el epitelio ha sido dañado de alguna forma, pues entonces esa infección se va a volver sumamente patógena para nosotros. Vamos a hablar de la patogenia, seguimos hablando de la patogenia, serían las lesiones ya intestinales.
La patogenia intestinal ocurre principalmente en cualquier parte del colon. Recuerden ustedes que el parásito se aloja en el colon, en particular en el ciego, también así es, el parásito se aloja precisamente en el colon, en el sigmoide y en el recto. El colon, el mucus, forma la primera barrera y la mucina secretora es la principal entre la monocapa de las células epiteliales y el contenido luminal. Recuerden ustedes que por eso decíamos de que una vez de que ha llegado al ciego, van a comenzar los estragos debido a la multiplicación que hay, porque ellas comienzan a afectar de alguna forma la mucina, que es la principal entre la monocapa de la célula, y una vez que esta esté mala, pues entonces obviamente la célula también va a dañarse y el contenido luminal está encargado de los patógenos. Cuando se ingiere la entamebitis lítica, coloniza la capa del moco externo del colon, que es la que viene a proteger precisamente al colon. Entonces ella va a venir y va a colonizar toda esa capa mucosa, y sus proteasas encienden el MUC2, que sería la mucina secretora, en el dominio del C no glicosilado, lo que debilita su estructura, facilitando el contacto de la entamebitis lítica con las células epiteliales. En otras palabras, estas sustancias que emanan de ella va a venir a destruir algunas células epiteliales, y las células epiteliales son las encargadas de proteger al intestino. Las interacciones iniciales de los trofositoides conllevan a lisis de las células diana, probablemente por acción proteolítica de la lectina. Una vez atravesando el epitelio intestinal, penetra por la capa de la mucosa instalado y habita en la submucosa, formando una apertura pequeña en la entrada con un fondo ancho. O sea, abre como un orificio en la submucosa, que tiene la apariencia de una histológica de un botón de una camisa, más o menos parecida a esa lesión. La reacción inflamatoria es inmediata y resultante en el tejido intestinal y produce nódulos. Nódulos son pequeños, como yo creo que ustedes saben, son como nudos que progresan en úlcera y subsecuentemente en una necrosis. Imagínense ustedes hasta qué grado de peligrosidad tiene, que puede provocar estos nódulos en los intestinos y progresan una úlcera, y una vez de que está la úlcera, esta se puede convertir perfectamente en un cáncer, como resultado de un trastorno del riego sanguíneo. La resistencia del parásito al ataque del sistema del complemento hace que puedan sobrevivir en medio de una sobrepoblación infiltrativa de las células linfocitarias. Las células, ¿y tienen cuáles son las células linfocitarias? Las células plasmáticas, los linfocitos, los eosinófilos, etc. Por eso es que ellos son los principales en elevarse una vez de que ha llegado, de que ya nos infectó. Las lesiones extraintestinales, según la frecuencia de la aparición, se describe acceso hepático. Una vez que él invadió el sistema, ya él está en los intestinos, ya produjo todo aquello que tenía, todos aquellos problemas que tenía que producir, ya destruyó a la mucosa, que es la que protege al intestino, ya entró al torrente sanguíneo. Este tipo de quiste o parásito es llevado hasta el hígado, y por eso es que se llama lesiones extraintestinales, porque ya sería una lesión que va directa al hígado. El acceso hepático, como les había dicho, a mediano puede extenderse a la pleura, y una vez en la pleura o al pericardio, según la localización del acceso. ¿Qué es una pleura? Es simplemente la pleura está dentro de nuestros pulmones, son las partes más pequeñas que tienen, y es donde se da el intercambio de los gases, y una vez que llegó ahí producen absceso, y muchas veces tienen que hacer una punción para poderlo sacar de ahí y poder observarlo en el microscopio si hay una forma leucocitaria ya prevalente. Invasión pulmonar generalmente también puede llegar hasta los pulmones y origina una continuidad de las lesiones hepáticas, observándose con frecuencia en el pulmón derecho generalmente. Se caracteriza también por una necrosis del parenquima pulmonar, como posiblemente una infección bacteriana va acompañada pues de una infección bacteriana secundaria. Esto generalmente se puede observar en algunos pacientes que tienen HIV positivo.
son muy frecuentes en ellos, porque el sistema inmune de ellos es sumamente delicado y entonces este tipo de parásito se propaga hasta ese nivel rápidamente. La invasión cerebral puede darse ya a causar la diseminación sanguínea. Una vez que llegó al torrente sanguíneo, él hace su recorrido y la lleva al cerebro, y una vez allá, pues las complicaciones son sumamente fuertes. Esto sucede raras veces, pues, pero sí sucede, no vamos a decir que no, sí sucede. Cuando el paciente comienza a dar esos problemas que causa que es causado por los problemas, esa sintomatología que es causada por los problemas cerebrales, entonces muchas veces va a confundir al médico, porque el médico no va a saber qué tipo de problema tiene el paciente, porque muchas veces hasta presenta convulsiones, y las convulsiones son dadas por cualquier tipo de enfermedad peligrosa que tenga algunos tipos de pacientes. Incluso por una fiebre muy alta se puede dar una convulsión. Entonces viene muchas veces a confundir al médico. La invasión de la piel también puede darse causando úlcera dérmica. Se adhiere alguna de esto, ocurre generalmente en las nalgas, por ejemplo. Ocurre también generalmente en los ingles. Ellos se adhieren ahí, provocan úlcera dérmica, viéndose con más frecuencia en la región perianal, como les decía, en las paredes y en la pared abdominal también. Ahí tienen ustedes el acceso hepático a mediano. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Ahí tienen ustedes el acceso hepático a mediano. Es una complicación de la amebiasis intestinal provocada por diferentes especies de ameba, ya sean ameba histolítica o ameba coli o entoameba coli. Se presentan en las áreas próximas al trópico de la población de bajos recursos. Las condiciones higiénicas deficientes constituyen un papel sumamente importante para la propagación de estas enfermedades. En los países occidentales se desarrollan en ocasiones y se diagnostica casos importados, o sea que vienen de otros países, así como le expliqué en la primera etapa de esta clase. Afectan aproximadamente al 1% de los pacientes que han contraído amebiasis intestinal. Es mucho más frecuente en varones que en mujeres por motivos desconocidos. No sabemos hasta ahora por qué los varones lo adquieren con más facilidad que las mujeres. Según los estudios no han llegado a una conclusión exacta. Todos tenemos una idea, pero no ha sido confirmada. Vamos a ver los avances y síntomas. Al comenzar a multiplicarse los trofozoitos, la mayoría de las infecciones son controladas por el sistema inmunitario. O sea, hasta cierta etapa, cuando el trofozoito no se ha proliferizado de gran manera, como les dije al inicio, entonces el sistema inmunitario se va a encargar de esos estragos pequeños que puede provocar, no habiendo generalmente síntomas, pero sin excreción de los quistes infecciosos. O sea, solamente con el trofozoito el sistema inmune puede funcionar perfectamente, pero una vez de que hay una invasión ya de los quistes, comienza alguna infección muy fuerte también, como les decía. A medida que aumenta el número de parásitos, provoca la destrucción de la mucosa intestinal con una ruptura de los vasos. O sea, aquí comienzan los problemas, con una ruptura en los vasos sanguíneos, destrucción de las células califormes que almacenan el moco. Todo lo que les había explicado aquí está nuevamente. ¿Por qué salen en la sangre? Aquí les está diciendo, porque se rompen algunos vasos sanguíneos, algunos capilares en los intestinos. ¿Por qué sale una mucosa en la S? Porque estas células caliciformes almacenan un moco que luego son expulsados. El sistema inmunitario rechaza su presencia, generando focos de diseminación e inflamación en el intestino. Por eso ustedes van a sentir, o vamos a sentir nosotros, ese malestar una vez de que generalmente ocurre después de cada comida, unos malestares inmensos, o cuando tenemos ganas de defecar, entonces es que tenemos inflamaciones en los intestinos. Y el resultado es la mala absorción del agua y los nutrientes de los alimentos. Por eso les decía que eso ocurre generalmente después de cada comida y cada bebida, porque estos nutrientes y esta agua no van a estar absorbiéndose
como deben de hacerse, porque ya las células epiteliales están dañadas y las células epiteliales son las encargadas de hacer estas funciones. Entonces van a haber diarrea sanguinolenta y con moco. Ahí el microbiólogo le tiene que decir en la parte física. Entonces ustedes lo agarran en el examen y ahí dice examen general de S y viene una parte que dice color, café, negra, roja, qué sé yo. Y después viene consistencia, diarreica. Ahí viene diarreica. Mucosidad positiva, cuando ustedes le van a mandar, eso no sale en un examen general de S, eso sale en una citología fecal. Son dos exámenes totalmente diferentes. El examen general de S se le manda a pacientes que están defecando duro y la citología fecal se le manda a pacientes que tienen una diarrea continua o diarrea. Entonces esas diarreas van a salir sanguinolentas. ¿Por qué? Porque van a haber ruptura de algunos vasos sanguíneos o de algunos capilares y van a salir moco. ¿Por qué? Porque ellas están liberando esa mucosidad y hay una inflamación, un dolor en la parte baja de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay inflamación de los intestinos. Otros síntomas frecuentes son los dolores intestinales, las náuseas y los vómitos. Eso van a causar náuseas y vómitos. La formación de úlceras intestinales y la pérdida de sangre va a causar una anemia muchas veces en los pacientes porque hay una deficiencia de hierro. Recuerden ustedes de que estos se alimentan, algunos de ellos, de los eritrocitos, y entonces el eritrocito es el encargado de producir este hierro y es la que le lleva ese color rojo a la sangre y la oxigenación. Mientras tanto, si hay una propagación fuerte de este parásito, pues obviamente que va a haber un déficit de hierro. Casi todos los pacientes que van a tener este tipo de parásito van a padecer de una anemia, especialmente en las mujeres. La disentería mediana puede ser recurrente, con periodos asintomáticos. ¿Por qué específicamente? ¿Por qué más a las mujeres? Porque las mujeres tienen un hematócrito más bajo que el hombre, es de 32 hasta 42%, y el hombre es de 42 hasta, hasta 52 o hasta 56. Entonces generalmente va a venir a afectar las células de la mujer. Con un PEPA, acuerden también de que la mujer bota en sus periodos algún tipo de, una cantidad de sangre. Entonces también, y recuerden que la mujer también pare, y esos van a ser los factores que van a influir de que por qué la mujer pierde más hierro que el hombre teniendo este tipo de parásito. Con periodos asintomáticos, y puede ser que después con la propagación de él pues ya comience en la sintomatología. A veces ocurren infecciones bacterianas asociadas. ¿Por qué? Porque las defensas se van a encargar de este tipo de parásito y van a descuidar de alguna forma a las bacterias, y las bacterias van a aprovechar esas, son oportunistas y comienzan a causar también infecciones debido a la fractura de la mucosa del intestino. Entonces, como la mucosa del intestino está provocando úlceras y nuestro intestino está formado de bacterias también, tienen bacterias que están ahí, que tienen que estar ahí para ayudarnos de alguna forma. Entonces, una vez de que hay una úlcera en la piel de los intestinos, ellos vienen y se adhieren y entran y producen este tipo de infecciones bacterianas. ¿Están entendiendo esa parte? ¿Por qué esta parasitosis va acompañada de bacterias? Ok. Si los parásitos se diseminan por el tracto gastrointestinal, puede causar otros problemas. Ejemplo, el hígado destruye los hepatocitos, que son el encargado de mantener al hígado correctamente, y se forma un absceso al crecer y provoca problemas hepáticos. En algunos casos puede formarse absceso en el vaso, en el cerebro, con complicaciones muy peligrosas. Síntomas de invasión amebiana sistemática son la fiebre muy alta, uno de los primeros síntomas y uno de los principales. Va a venir también a confundirlos porque miren, el paciente con una infección bacteriana va a causar fiebre igual, va a tener náusea, va a tener vómito y va a tener fiebre. Entonces ustedes van a tener que por eso mandarle una citología fecal, porque en la citología fecal le va a salir si tiene una infección bacteriana y si tiene una infección por ameba. Ahí ustedes van a saber que le van a tener que mandar al paciente antibiótico y le van a tener que mandar un desparasitante. Pero volvamos a la sintomatología. Una de las principales sería la fiebre alta, ondulante, temblores, el paciente va a sentirse tembleque,
y la pérdida del cabello exceso del sudor, al exceso del sudor, dolores abdominales en la zona del hígado también y fatiga hematomegalia. Diagnóstico, seguimos y tratamiento. El diagnóstico se logra mediante exámenes de laboratorio, generalmente se hace por materia fecal a través de un microscopio óptico. El microbiólogo tiene que conocer exactamente cada uno de estos quistes parasitarios y va a tener que dar un diagnóstico exacto de ellos. En algunos casos se requiere tomar imágenes del hígado para ver hasta qué forma o hasta qué grado el hígado está dañado, ese sería un TAC. Y la detención del ADN a través de un PCR, que serían cadenas de polimerasa que se hacen en los laboratorios de biología molecular. O una serología también puede ser a través de una prueba de ELISA. Pero la más común, la más barata y la que va a ser más exacta sería el examen de materia fecal a través de un microscopio óptico. La afección se trata por prescripción médica y van a tratarla con metronidazol, iodiconol, paromomicina o furato de diloxamida y timidazol. Generalmente van a ocupar metronidazol, timidazol y albendazol. Los accesos hepáticos avanzados pueden recurrir a una cirugía, van a tener que operar esa parte, pero recuerden que eso va a ocurrir ya cuando el paciente ha pasado una etapa, por lo menos 2 años, con este tipo de parásitos no ha sido eliminado. Uno de los principales bactericidas auxiliares en el tratamiento de las patologías relacionadas con el estómago, los intestinos, incluyendo la entoamebitolítica en el extracto del Castella tortuosa, mejor conocido como chaparro amargo o amargoso. ¿Entendieron el diagnóstico? Se hace entonces por citología fecal o materia fecal, se puede hacer también por un TAC, que son imágenes tomadas del hígado para ver hasta qué grado está dañado por el parásito, y también se puede hacer por cadenas de polimerasa en los laboratorios de biología molecular, y también se puede hacer a través de la extensión de anticuerpos por unas pruebas de ELISA. Esa es la parte principal de esto, y la otra parte principal sería el tratamiento de ello, que sería por metronidazol, albendazol, timidazol y iodiconol, que serían los principales medicamentos para el tratamiento de este tipo de parásito. Ahí tienen ustedes la prevención, pues yo creo que no tenemos que profundizar mucho en eso, sería la falta de higiene, pues simplemente tomar las medidas de higiene necesarias, clorar el agua, hervirla, no usar cubos de hielo. Por ejemplo, ustedes que van a la venta o nosotros que vamos a la venta a comprar hielo, no lo preparamos nosotros mismos, pues puede ser que esas personas no se laven la mano, estén preparando el agua con ese fecales, lo congelan, pero recuerden ustedes que el quiste sobrevive a algún tipo de temperatura. Entonces, una vez que llega a su casa, preparan el refresco, le ponen el hielo y ahí van los quistes de este tipo de parásitos. No comer sin lavarse intensamente las ensaladas o clorándolas, los vegetales crudos también, frutas crudas, las cáscaras en zona endémica. Es además necesario evitar la presencia de las heces humanas en los terrenos agrícolas. Hay que prohibir que se defequen en cualquier parte de los terrenos que están sembrando este tipo de hortalizas y verduras. Evitar el contacto con los mamíferos, o sea, ustedes, los portadores de ellos son el gato y el perro. Hay que evitar el contacto con ellos directamente. Y como tratamiento previo al consumo de los tubérculos que crecen, o sea, fumigar este tipo de alimentos que crecen en contacto directo con la tierra. Es recomendable desinfección con agua, a la que añaden una pequeñísima cantidad de cal. Este procedimiento es normalmente usado en los cultivos. Bueno, las personas que manejan estos cultivos pues utilizan esto. Ustedes en sus casas lo que van a utilizar es agua abundante, jabón y cloro para poder matar a los quistes parasitarios. Ahí tienen la bibliografía, esta la pueden encontrar en la UNAM Managua, buscan el libro de Kumer Moreu o yo creo que también lo pueden encontrar en internet. A ver, entonces, hasta aquí, son las 4:10, díganme si hay algún problema hasta aquí, si tienen alguna duda. Espérenme un momento, por favor, espérenme un momento. Ajá, háblame que estoy en clase.
No, decime si es importante hablar. Ajá. ¿Cuándo? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? No te recomiendo a nadie. Ok. No importa. Hay que ponerla así. Está bien. Ah, está bien. Hay que comprarla. Ay, mañana te doy el dinero. ¿Y qué voy a hacer? Mañana te doy el dinero. Espérame, voy a terminar la clase. Ya te llamo. Espérame. Entonces, ¿preguntas hasta aquí, niños? ¿Todo está claro? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Ok, ya, dígame. Bueno, yo ya subí esta clase de hoy, revísenla también en la plataforma, generalidades, y bueno, voy a revisar de todas formas yo mañana en la mañana para ver qué pasó. ¿Oyeron? Revisen mañana entonces, por favor si pueden mandarme a recordar con un chat, pues yo se los agradecería mucho porque a veces me mantengo muy ocupado y no me recuerdo de las cosas. Entonces, me mandan a recordar eso y voy a revisar la plataforma para entonces observar a ver si hay algún tipo de problema. Entonces, si no hay alguna pregunta, llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme recibido, gracias por todo y espero que hayan entendido esta parte y que tengan una idea más clara de este tipo de parásitos. Gracias y que pasen muy buenas tardes.